Primera epístola de Pedro, capítulo 2, el verso número 1. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, y el verso número 1. Entre tanto alguien encuentre, se pone en pie, el resto siga sentado hasta encontrar. Y si usted no tiene Biblia, alléguese a un cristiano que ellos sí tienen Biblia. Y si usted es cristiano y no tiene Biblia, es como que usted me diga, soy ecuatoriano y no tiene cédula para identificarse. La cédula de identidad te da la identificación necesaria para saber de que tú eres un ecuatoriano. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1, dice lo siguiente: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, ¿y qué más dice ahí? Y todas las detracciones. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Oremos a Dios. Padre y buen Dios, gracias a ti te damos, oh Dios. Te rendimos ahora mismo todo tipo de adoración, alabanza, reverencia y respeto sobre todo, porque tú estás en medio nuestro. Reunidos nos encontramos en tu nombre y deseoso de ti recibir una palabra que bendiga todo nuestro ser. Exhorta, consuela y edifica, pero nadie salga de este lugar como ha entrado, sino bendecido, avivado y prosperado. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor, y la alabanza se la vamos a dar a Dios. Vamos a seguir con esta serie de estudio como es la estabilidad espiritual. Hemos recorrido todo el capítulo 1 en su mayoría de la primera epístola del apóstol Pedro. Nos vamos a ir al segundo capítulo, donde el apóstol Pedro dice que tú y yo somos piedras vivas, y para atrevernos a ofrecer sacrificios, ¿verdad?, espirituales por medio de Jesucristo, tenemos que entender que hay cosas que debemos de eliminar de nuestras vidas. Tenemos que desarraigar, tenemos que extirpar todo aquello que impide que mi sacrificio espiritual, mi ofrenda a Dios, mi adoración a Dios, mi servicio hacia Dios sea acepto, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de que tú y yo somos piedra viva, está hablando de la capacidad de resistencia que tú y yo podamos tener. Pero todos aquellos que se consideran piedra viva son los que han tenido un encuentro genuino con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia habla en el libro de Mateo, capítulo 18, cuando en realidad Jesús llama a sus discípulos y le pregunta, ¿qué dice la gente que soy yo? Muchos de ellos le dijeron Elías, Jeremías, el profeta, en fin, le dieron algunas opciones. Entonces Jesús hace una segunda pregunta y le dice, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Todos se quedaron callados. Pero Simón, hijo de Jonás, le responde y le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Jesús lo voltea a ver, le dice, Simón, hijo de Jonás, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Por lo tanto, ya no te llamarás Simón, hijo de Jonás, ahora te llamarás Pedro. Pedro le cambió el nombre porque descubrió la identidad de quién era Jesús. Pedro le está diciendo ahora que él es un hijo de Dios, que él es el Cristo. Por lo tanto, Jesús le cambia el nombre, y es que ya no lo va a ver como lo ven los hombres, sino que lo va a ver como lo ve Dios.
Porque hay dos percepciones en esta vida, una de la como la cual te va a ver los hombres o las personas, y las personas te van a ver conforme a tu apariencia. Te van a discriminar por el color de tu piel, te van a discriminar o te van a menospreciar por tu estrato social, que no tienes dinero, te van a menospreciar porque no tienes una capacidad intelectual ni una posición entre los hombres. Pero cuando Dios te ve, ya no te ve como te ven los hombres, te va a ver sobre todo hombre. ¿Por qué? Porque ahora Jesús no lo ve como Simón, hijo de Jonás, porque Simón, hijo de Jonás, era el pescador, el hombre del vulgo, el hombre de clase obrera, el hombre que la gente lo menospreciaba. Pero ahora Jesús lo está viendo como Pedro, y Pedro es Petrus en griego, que significa piedra. Lo está viendo como un hombre resistente, no frágil. Y es que hay dos tipos de personas, lo frágil y lo fuerte. Y es que cuando tú tienes a Cristo y sabes quién es Cristo, tú pasas de ser una persona frágil y débil y pasas a ser una persona fuerte ante la... ¡Aleluya! Ahora, aquel que se le dice que es Pedro, piedra, le está diciendo a todos los creyentes que también somos piedras vivas. Y quiero leerlo con ustedes, el verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en como casa espiritual, en sacerdocio santo, para ofrecer, ¿qué dice? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si bien es cierto, todos nosotros estamos redefinidos quiénes que somos, porque hay gente que en realidad no está redefinido qué es lo que somos, porque algunos dicen yo soy evangélico, yo soy pentecostal, ¿verdad? Yo soy diferente a esa religión. Pero usted no es ni religioso, ¿verdad? Ni denominacional, porque cuando Cristo levanta o da inicio a una iglesia, en ningún momento le puso una identidad religiosa, una identidad denominacional, sino que cuando llamó a una iglesia, dijo que los que conformaban la iglesia eran hijos de Dios, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y todo aquel que le recibió le dio potestad de ser hecho, ¿qué dice? Hijo de Dios. Por lo tanto, usted como una piedra viva, no dice muerta, sino que es una piedra viva, tiene que redefinir su identidad. O eres un religioso o eres una persona que tienes una relación con Jesús. Porque hay dos tipos de creyentes, ¿verdad? Y la Biblia le da diferentes descripciones de identidad. Uno le llaman hijo de Dios, otros hijos del diablo, hijo de la luz, hijo de las tinieblas, ¿verdad? A uno se les dice trigo, a otros cizaña, ¿verdad? Uno se les dice hijo de obediencia, a otros hijos de desobediencia. A uno se les dice espirituales, a otros se les dice carnales. Pero los dos están dentro de una congregación. Los dos dicen ser personas que se van al cielo, pero uno será tomado y otro será dejado. Por lo tanto, usted tiene que redefinirse quién es. ¿Y cómo saber que tú y yo somos una piedra viva? ¿Cómo saber que estamos edificando la casa del Señor y que en realidad estamos entrando en ese sacerdocio y que estamos ofreciendo sacrificios espirituales aceptos por nuestro Señor Jesucristo? Y es que nos da la recomendación en el capítulo 2, verso 1, dice lo siguiente. Lea conmigo el verso 1. Desechando pues, ¿qué dice? Todo tipo de ¿qué? Malicia. Número 2, toda, ¿qué más? Toda y toda detracciones. Si bien es cierto, algo vimos de esto, yo voy a ampliarlo el día de hoy. Decíamos que Pedro recomienda para nosotros ser piedra viva, es decir, personas que en realidad vivimos en el Señor y vivimos para el Señor, porque hay gente que vive, pero para su trabajo, vive para la sociedad, pero no viven para Dios. Tenemos que vivir para Dios. Y para vivir para Dios hay que agradar es a Dios y no a los hombres.
Entonces hay gente que tiene aceptación y dice, hermano de allá me cae bien, porque ese se ve que es un siervo de Dios. Pero tal vez lo que tú apruebas, Dios está desaprobando. Y lo que tú rechazas, tal vez Dios está aprobando. Ahora, Pedro recomienda que primero tenemos que desechar. Y decíamos que desechar significa expulsar, porque la palabra desechar viene de desecho. Usted cuando va a cocinar hay cosas que usted pone a la olla y hay otras que las desecha. Usted cuando compra un pescado, abre, saca de él la espina, perdón, las escamas y el tripaje. Y hay ciertas cosas que usted le saca del marisco. ¿Y qué hace? Lo tira a la olla todo eso. ¿Qué hace con todo eso? Lo desecha. Hay cosas que en realidad no sirven para el consumo humano, usted lo tiene que desechar, porque aquello produce un problema en nuestra digestión. Y dicho sea de paso, hay alimentos que usted come, pero el cuerpo se encarga de clasificar y a la vez desechar. Porque lo que usted come por la boca, llega tarde o temprano, va a la letrina y comienza a desechar. Jesús lo dijo. Lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Porque lo que entra por la boca se va a la letrina. Pero lo que sale del corazón es lo que contamina. El problema estaría que usted todo lo que deseche se lo coma. Ahí está el problema. Entonces, la Biblia dice que tenemos que desechar. Lo que no es compatible con tu organismo se encarga de rechazarlo y desecharlo. Entonces, hay cosas que dentro de nuestra vida en el cristianismo, en la vida del caminar de nuestra fe, tenemos que desechar y desechar algo que es desagradable. Porque la palabra desechar viene de desecho o de lo desagradable. ¿Estamos acá? Dígame amén. Usted cogería en un momento determinado, tiene náusea y vomita y usted eso se lo vuelve a comer. Por algo el cuerpo lo rechazó, porque eso es un desecho. La basura es un desecho. Los residuos que generalmente no se utilizan es un desecho. Y aparece la palabra desechar, porque esto quiere darnos a entender que hay cosas que a Dios le desagrada y tenemos que desecharlo. Y todo desecho usted tiene que desaparecerlo. Y de hecho dentro de nuestra ciudad hay un servicio que se encarga de recaudar todos los desechos, sólidos y líquidos, ¿verdad? Los desechos considerados basura, hay un servicio público que se llama la recolección de basura. Los desechos líquidos, hay algo que se llama alcantarillado, donde va todo tipo de desecho de la sociedad. Se lo considera aguas negras. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Todo eso qué es? Desecho. No sirve. Es un problema para la contaminación en la convivencia del ser humano. Pero por lo tanto aparece la palabra desecho en la Biblia. O sea que quiere decir que dentro de nuestra vida espiritual también hay cosas que son desechables, desagradables, que son el rechazo, que tenemos que deshacernos de aquello. Y son 5 cosas que tenemos que desechar. Número 1, ¿qué dice ahí? Desechando, verso 1, ¿qué dice? Toda malicia. ¿Toda qué cosa? Malicia. No dice cierta malicia. Cuando habla que tenemos que desechar, no dice en pocas cantidades o en medianas cantidades, sino que dice ahí, toda malicia. Y eso lo vimos. Porque la palabra malicia viene de maldad, ¿verdad? De todo aquello que prevarica el corazón para hacer malo perjuicio a la sociedad. Desechando toda malicia, malos pensamientos, ¿verdad? Malas ideas, malos conceptos que tenemos con la gente, todo tipo de cuestionamiento que hacemos a los demás, malicia, todo lo que se genera en la mente. Usted puede ver a alguien y automáticamente usted se crea un concepto de esa persona. Lo ve ahí con gorra, lo ve con unos pantalones aguados, uy, se tiene pinta de delincuente. Pero mírale la cara, se parece que es drogadicto, activo.
Usted crea un concepto sin conocerlo. Funciona lo que se llama la malicia. Hace una radiografía de esa persona sin conocerlo. Y hay gente que en realidad tiene concepto de una persona y sin conocerlo comienza a cuestionarlo. Oye, vamos con el hermano a conversar. No, con ese yo ni siquiera me junto a conversar. Porque la verdad, la traza que tiene. No, oye, pero mira que está yendo a la iglesia. De ninguna manera. Con él ni a la esquina. Creó un concepto sin conocerlo. Hay gente que tal vez te ha cuestionado y cuando te conoció dice, la verdad, yo tenía un concepto de ti. Te veía cara de molesta, cara de brava y la verdad que te tenía hasta miedo. Otros te dirán, no, yo te veía a ti toda creída, toda así, que menospreciaba a la gente. Y ese era el concepto que la gente tiene, porque eso se llama ¿tener qué cosa? Malicia. Entonces la malicia es todo aquello que Satanás filtra en la mente del ser humano. La malicia. Y eso lo vimos, no voy a ampliar este tema porque si usted quiere comprender ampliamente de este tema, pídale una copia al hermano que graba estos programas o siga de cerca porque hay una página que el hermano la sube, ¿verdad? La malicia. Pero no solamente dice que tenemos que desechar toda malicia, sino que también, ¿qué dice ahí? ¿Todo qué? Engaño. La palabra engaño viene de falsedad. De que se utiliza el vehículo llamado la mentira para poder disfrazar todo tipo de engaño. Pero también lo vimos. La Biblia nos habla de engaño y que hombres en Dios tuvieron que engañar, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia dice que cuando Dios llamó a Abraham, cuando el rey de Egipto le gustó a la esposa, la hizo pasar por su hermana, engañó al rey, porque temía por su vida. ¿Qué hizo Jacob con su hermano cuando tuvo que presentarse a su padre? Tuvo que utilizar el engaño. El engaño no es saludable. Y todo lo que el hombre siembra, cosecha. Pablo le dice a los Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso. Jacob engañó a su padre, pero mañana, cuando él estaba en casa de su tío Labán, la Biblia dice que cuando él trabajó 7 años y a la hora de tomar a su esposa Raquel, el padre no le dio a Raquel, lo emborrachó y le metió en su tienda, no a Raquel sino a Lea. Cuando se despertó dijo, ¿por qué me han engañado? Porque todo lo que tú siembras, cosecha. Tarde o temprano el engaño te tocará la puerta. El engaño quiere decir que el Señor demanda ahora a cada uno de nosotros que no desarrollemos ese tipo de vida inaceptable en el Señor. El engaño. Hay gente que engaña. ¿De dónde usted cree que vienen las infidelidades? Del engaño. Que hay hombres que se declaran solteros y son casados. Y yo eso siempre cuestiono y cada vez que yo voy en una iglesia que mi esposa no me puede acompañar, siempre tomo un minuto de presentación protocolaria. Y cada congregación que yo voy, antes de predicar, declaro quién soy yo. Soy pastor, casado con 4 hijos y abuelo. Y si no me cree, le digo, mire el anillo. ¿Por qué digo esto? Porque hay hermanitas que usted sabe en la iglesia están orando por un siervo de Dios para que se casen ella. Usted sabrá que hay hermanas solteras, viudas, divorciadas. ¿Verdad que sí? Están en esa edad donde dicen ellas, todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero hay otras que están en una edad donde el texto bíblico les caería y le diría, a tu lado caerán 1000 y 10.000 y a ti nunca llegarán. O sea que nunca le va a llegar a alguien que nos pueda consolar. Ese es el texto para ella. Ya pasan de los 60 para arriba, pues, ¿no? Y están orando por esposo. Y venga un predicador que llega, Señor, ese es. Uno tiene que decir que uno es casado. ¿Verdad que sí? Darle a conocer a esas personas porque en realidad
Hay predicadores que llegan a una iglesia, nunca mencionan que son casados. Nunca mencionan que tienen esposa o hijo o tienen una familia. Y a la salida usted se puede dar cuenta, ay pastor, me da su número para pedirle una consejería. Eso ya es una declaración disimulada, ¿verdad que sí? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Pedro está diciendo que tenemos que desechar, ¿qué dice? Toda malicia. Número 2, todo engaño. Eso lo vimos. Hoy vamos a desarrollar que para que tú y yo seamos piedra viva, efectiva, realmente podamos desarrollar una vida que agrade a Dios y desarrollemos sacrificios espirituales y que Dios lo pueda aceptar. Oiga esto, tenemos que desechar, número 1, todo tipo de malicia, todo tipo de engaño. Y número 3, ¿qué es hipocresía? Definamos la palabra hipocresía. ¿Ah? Es la vecina que tengo al frente, dirán. ¿Qué es la hipocresía? La palabra hipocresía se la puede conocer con una definición tan sencilla. Es desarrollar dos tipos de personalidad. Es desarrollar dos tipos de personalidad. Es decir, una persona es cuando alguien está a tu lado y otra cuando esa persona se va. Cuando está de frente le dice que es tu amigo del alma, pero cuando se va, das a conocer todos los defectos de tu amigo. ¿Qué es esa persona? Es una persona desarrollar dos tipos de vida. Una para agradar a la gente y otra su verdadera esencia. El libro de Lucas capítulo 12, verso 1. Alguien por favor, vaya conmigo a Lucas capítulo 12 y el verso número 1. Entonces juntándose por millares la multitud, tanto que uno a otro se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cristo le está diciendo a sus discípulos, tengan mucho cuidado. Yo no quiero que ninguno de ustedes se contaminen, porque ahí hay una multitud, hay millares de personas. Pero dentro de ese millar y multitud se desarrolla dos tipos de personalidad. Una es la personalidad que agrada a Dios y otra es la que a Dios desagrada. Y lamentablemente en Israel, sobre todo en Jerusalén, había un grupo de líderes de gran influencia, de gran aceptación y también de gran admiración. Y ese eran los fariseos. Pero Jesús le está diciendo, mira, aquí hay dos modelos. Yo como Jesús y Salvador y ellos como fariseos. Hay multitudes que a ambos los reconocen. Pero Jesús le está diciendo, ten mucho cuidado de la levadura de los fariseos. Guárdate. En otras palabras, no seas como ellos. Porque ellos manejan dos tipos de personalidad. Ellos ante la gente son uno, pero cuando se va la gente son otros. Quiere decir que hay unos que son cristianos cuando están en una congregación, pero cuando salen de aquí son otros. Aquí usted llora y adora, pero cuando prende el televisor y ve una telenovela también llora. Pastor, yo ya no veo telenovela. Yo veo La Virgen de Guadalupe. Y muchos lloran con La Virgen de Guadalupe. Ven El Niño Divino, otra telenovela, que eso ya dice, no son telenovelas, pastor, son casos de la vida real. Pero ni uno de esos, ¿verdad?, exalta el nombre de Dios, sino a ciertos santos o todo tipo de idolatría. Tanto es así que algunos están pensando seriamente en sacar la Biblia y meter a la Virgen de Guadalupe en su casa. ¿Por qué? Porque básicamente es lo que quiere Satanás, entretener. Entonces hay dos tipos de personas dentro de la iglesia: los que quieren agradar a Dios y los que fingen agradar a Dios.
A ver, lo voy a repetir porque esto es clave. Dos tipos de personas. Uno, los que quieren agradar a Dios y con defectos y debilidades procuramos agradar a Dios. Y a Dios no lo engañamos. Somos tal y cual delante de la presencia de Dios. Otros que fingen ser cristianos, pero no lo son. Y lo peor de todo, que se creen rectos y perfectos. Esos eran los fariseos. Pero Jesús le dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Porque la levadura, ¿qué hace? ¿Qué hace la levadura? Eleva, leuda, hincha. Y hay muchos evangélicos que andan hinchados. Que eran como las gallinas que compraba en los tiempos de mi abuelita. En los tiempos de mi abuelita no había avícolas. Que usted iba, la mataban, la pelaban y sabía lo que llevaban. En el tiempo de mi abuelita, cuando se compraban las gallinas, eran buche y pluma. Pues no las vendían muertas. Usted las compraba vivas. Y le tocaba el buche, ¿no? Si es bien gordita. Y la veía bien ancha porque eran puras plumas. Y cuando las pelaban, tenían esa anorexia esquelética. Y así hay muchos evangélicos. Hinchados, se creen importantes, pero no son nada para el Señor. Porque eso significa tener doble personalidad. Los fariseos, Cristo los clasificó como hipócritas, guías de ciego. Ponían cargas que ni siquiera ellos podían llevar. En otras palabras, exigían que oren y ellos no oraban. Exigían que ayunen y ellos no ayunaban. Exigían que se congregan y ellos no congregaban. Exigían todo, pero ellos no hacían nada de aquello. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! Mateo capítulo 23, verso número 28. Mateo 23, 28, por favor. Dice así: así también vosotros, por fuera la verdad, os mostráis justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de... ¿Y qué dice? E hipocresía, pero también iniquidad. Vaya conociendo un hipócrita. Por dentro se creen justo, limpio, pero por dentro, dice el Señor, por fuera, perdón, se creen justo, recto, y por dentro se creen que están bien, pero Dios, que ve todo, dice que por dentro están vacíos, medio llenos. Están, ¿qué dice? Llenos de ¿qué? De hipocresía. Y no solamente hipocresía, sino también, atención, lea el verso siguiente y entendamos algo. ¿Qué dice el verso siguiente? ¡Ay de vosotros! ¿Qué más dice? Escriba y fariseos hipócritas, porque edificáis sepulcros de los profetas y lo adornáis los monumentos de los justos. Pero sin embargo ellos los mataban, porque eran cómplices de la sangre de los profetas. Les decía hipócrita, lleno de iniquidad, lleno de hipocresía, lleno de falsedad. Yo preguntaría en esta noche, delante de todos ustedes, ¿habrá gente hipócrita, gente que cree ser justo pero son impíos, gente que se cree santo pero son perversos por dentro, gente que, mire usted, tiene corbata larga, tal vez otras faldas largas, tienen hasta el pelo largo, y usted dirá, wow, qué justo, pero usted no sabe que por dentro estén llenos de hipocresía, llenos de maldad. ¿Usted cree que habrá gente así en la iglesia? Gracias a Dios que aquí no se congregan. Pero para ser piedras vivas, para poder agradar a Dios y que nuestros sacrificios espirituales sean aceptos ante Dios, tenemos que desechar, número uno, todo tipo de malicia. Número dos, desechar todo tipo de, ¿qué dice? De engaño. Y número tres, hipocresía. La levadura de los fariseos
era lo que a Dios le desagrada. ¿Y por qué enfocó los fariseos? Porque los fariseos se relacionaban con el sistema de la religión o de la adoración para agradar a Dios. Pero ellos implementaban ciertos sistemas que no eran aprobados por Dios. Marcos capítulo 12, verso 15. Cristo percibía la hipocresía. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, le dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme una moneda para que la vea. Marcos 12, 15. Porque él percibía, ¿qué cosa? ¿La qué? La hipocresía que había en ellos. Usted conocerá a alguien, por decir así. La hermana tiene al hermano como amigo. El hermano le dice: oye, ven acá, la hermana que se sabe sentar aquí me cae mal. Pero ¿qué resulta? Que al día siguiente viene la hermana que le cae mal. Él dice: oye, es chévere la hermana, ¿no? Porque la hermana está ahí. ¿Sí o no, hermana, que le amamos? Usted percibe claramente que él es una persona que está llena de ¿qué? Es un caso no consentido, ¿no? Un supuesto, no vaya a pensar que el hermano es así. Un ejemplo. ¿Usted percibe o no ahí que hay algo que está mal? Porque usted conoce la esencia de esa persona, que sabe que no le... Y cuando la hermana se va y le dice: ¿sabes qué? A la hermana la mastico, pero no la trago. ¿Qué es eso? Eso se llama hipocresía a la máxima potencia. ¿Usted conoce así? Hasta familiares, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de colegio, tenemos en cantidad, porque la hipocresía está por todos lados. Pero Cristo le está diciendo a los discípulos que no tengamos ese tipo de problemas nosotros. Tenemos que guardarnos de esa levadura que nos puede hinchar y nos puede perjudicar. Eso es hipocresía. La Biblia menciona en el primer libro de Samuel, ¿verdad? Del capítulo 10 en adelante, cuando Dios unge a Saúl y cuando Saúl desobedece, viene Samuel y le dice: ven acá, Saúl, Dios me manda a decir que estás desechado porque has desobedecido. Saúl le dice: no he desobedecido, he hecho lo que Dios me ha mandado. Pero ¿qué es esos animales? ¿Por qué el rey está vivo? ¿Por qué has perdonado gente? Ah, lo que pasa es que el pueblo dijo que no lo mate porque quería darle sacrificio a Dios. Pues no es así. Dios te dio una orden y la has desobedecido y te desecha. Le dice: ven acá, Samuel, que este secreto quede entre tú y yo. No le digas al pueblo que yo estoy desechado. De ahora en adelante salgamos juntos como que no ha pasado nada. ¿Qué se llama eso? Porque se está guardando una personalidad y quiere reflejar otra. Él estaba consciente de que para Dios estaba desechado y que para la gente estaba aceptado. Y así hay gente que maneja dos discursos, dos tipos de vida, dos formas de manifestarse. Y usted tiene que tener claro que esas son las situaciones que van a hacer que mucha gente se quede. Porque la Biblia dice que uno será dejado y otro será dejado. ¿Quién será dejado? El que está lleno de malicia, el que está lleno de envidia, pero también el que está lleno de hipocresía. Yo sé que esto no va a sacar un amén a nadie, pero intente por lo menos. Lucas capítulo 12 y el verso 1. Lo leímos, ¿no? Gálatas, perdón, capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. El verso 13. Gálatas 2:13, voy a dar cita, voy a leerlo. Si usted tiene mejor unos apuntes, apúntelo, porque si espero que usted llegue, no llegamos, porque algunos no hablan la Biblia ni del día que se convirtieron. Entonces, mandarlos a buscar ellos es como mandar a buscar a la muerte. No la van a encontrar. Gálatas capítulo 2, verso 13 dice: y en su simulación
participaban también los otros judíos, simulación, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Quién era Bernabé? Bernabé era el asistente apostólico, era un futuro ministro en potencia, era un hombre en formación ministerial en el alto grado de un ministro que podía ser un apóstol. Ese era Bernabé. Pero la Biblia dice que Bernabé también fue arrastrado en la hipocresía. Oiga esto, un ministro, un hombre que estaba al lado de Pablo, un hombre que veía la gloria de Dios, que hacía descender la gloria. Pero Bernabé era ese tipo de gente, ministro, siervo, usted es mi cobertura, usted es el hombre de Dios. Pablo se iba, me cae mal ese Pablo, ese Bernabé, oye, de verdad ese líder es muy exigente, solo me quiere tener ayunando. La verdad que ya no lo aguanto más, pero no le voy a decir que yo te dije, ten cuidado. Pero Pablo está diciendo acá que Bernabé fue arrastrado. ¿Y arrastrado por qué? Por la hipocresía. Quiere decir que la hipocresía arrastra al pequeño, pero al grande también. Qué silencio, hermano. Ahora usted dirá, no, pero Pablo es Pablo y los apóstoles allá no llegan. Pero la Biblia dice que también un hombre llamado Pedro, aquel que está escribiendo, que se quiten toda o desechen toda hipocresía, porque él también era un hipócrita. La Biblia dice que cuando Jesús lo llama, muere y resucita y él entra al ministerio, la Biblia dice que Pedro tiene una experiencia donde desciende un lienzo en sus 4 puntas lleno de animales que eran prohibidos para los judíos comer. Dios le dice, mata y come, Pedro. Y Pedro le dice, ninguna cosa inmunda he comido en toda mi vida. Soy judío de esos huesos colorados. Me guardo para Dios. Pero Dios le dice del cielo, ahora yo no llames inmundo ahora lo que yo he santificado. Le tocaron la puerta porque unos gentiles, entre ellos Cornelio, quería que se le lleve el evangelio, pero Pedro no quería, pero Dios le ordena. Y cuando él llega, predica a Cornelio y se da de cuenta de que el Espíritu Santo también descendía para los gentiles. Ahora Pedro comienza a llevar 2 tipos de discursos. Un mensaje era para los judíos y otro mensaje para los gentiles. A los gentiles le decía que Dios estaba con ellos, y cuando estaba con los judíos le decía, no, los gentiles no tienen parte en el reino de los cielos. Y resulta que en ese va y viene, Pablo se lo confronta a Pedro y le dice, oye Pedro, no seas. ¿Por qué tienes un mensaje con esto de aquí y otro mensaje con lo de acá? Tienes doble personalidad. Eres uno para los gentiles y eres otro para los judíos. Eso es ser. Pero ahora Pedro está viejo, porque cuando escribe la epístola inicia diciendo, Pedro, anciano yo en el Señor. Pedro ya está viejo, y de viejo que él tiene que reconocer que también él era hipócrita. Y qué esencial es saber reconocer que tenemos errores. Ahora Pedro lo está escribiendo públicamente, que él cometió muchos errores y horrores. El problema de los hipócritas es que se creen santos y son más pecadores que todo el mundo. Se creen santos, pero para Dios no son sino unos buenos para nada. Pero Pedro ahora está reconociendo que él en su momento tenía ese problema, y por lo tanto dice, desechando toda hipocresía, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 4 verso 2. Primera de Timoteo 4:2 dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Primera de Timoteo 4:2 para los que están anotando. ¿Cómo es un hipócrita? Número 1, tiene cauterizada la conciencia y son por naturaleza mentirosos. Agárrese de la silla para aquellos que todavía no han tenido una verdadera experiencia con el Señor. Sabe que por vez primera en la Biblia, siendo Cristo, oiga esto, siendo la representación de la gracia y del amor de Dios, cuando ve este tipo de personas dice, ¡ay! Y ¡ay! No es de dolor, sino ¡ay! Es de ira, de enojo y juicio.
Y si usted quiere ver un ay de Dios sobre los hombres, vea lo que sucedió en Génesis capítulo 7, el diluvio. Ese es un ay de Dios. ¿Quiere ver otro ay de Dios? Cuando el Señor descendió con fuego y se quemó 2 ciudades, como es Sodoma y Gomorra. Eso es un ay. Un ay de Dios. Ve Apocalipsis, las 7 copas de la ira de Dios. Los 7 sellos, las 7 trompetas. La gran tribulación. Eso es un ay de Dios. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Más tolerancia habrá para Sodoma y Gomorra que para con esta generación. En otras palabras, Dios le produce un gran enfado y enojo sobre todo tipo de personas que son hipócritas. Pero Dios dice en esta hora que tenemos que desechar todo tipo de hipocresía. Sea frontal, sea sincero. Si hay alguien que le cae mal, mire hermano, te voy a ser honesto. ¿Para qué engañar a Dios y engañarte a ti si Dios es el que conoce mi corazón? Yo tengo esto en mi corazón contra ti. Eso es ser sincero, eso no sé. Porque dice, según Pablo está diciendo a Timoteo, que los hipócritas son por naturaleza mentirosos y tienen en su mente, ¿qué dice? Cauterizada. O sea, el hipócrita por naturaleza es mentiroso y tiene su conciencia totalmente negra, oscura, cauterizada, perversa. Dito sea Dios. No se enoje conmigo, eso está ahí. Así que para ustedes que dicen, mira, esa hermana yo la mastico pero no la trago, me cae mal, no la puedo ver. Así mismo el Señor te dirá, no te puedo tragar porque te voy a vomitar. La hipocresía es una de las cosas por la cual hará que mucha gente se quede en la tierra y no se pueda ir con el Señor. Pastor, y usted me la está diciendo sin anestesia, no hay problema, pero yo no quiero que usted se quede, yo quiero que usted se vaya para el cielo. Porque yo estoy más que seguro que aquí habrá hermanos que me estiman, me aman, pero hay otros que crujen los dientes. Pero gracias a Dios que hoy día no han venido. Si usted no me quiere, intente por lo menos. Si usted no quiere a su hermano, inténtelo por lo menos. Por eso es una de las razones por qué Cristo retarda su venida, para que algunos se arreglen, se arrepientan, se compongan. Porque yo no entiendo cómo, el mismo Juan dice, tampoco entendía, cómo dice amar a Dios, si al que tiene al lado lo odia y quiere hasta que se muera. Porque hay evangélicos que no quieren sino que la suegra se les muera. Yo no aguanto más esa vieja. Ese diácono me cae mal. Esa diaconisa, ese ungier, no lo puedo ni tragar, no lo puedo ni ver. No se enoje, hermano. Por lo menos intente. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Santiago capítulo 3, verso 17. Santiago 3, 17. Lamentablemente el tiempo se me terminó y quisiera avanzar más esto. Santiago 3, 17 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, número 1, pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hay 3 sabidurías que no vienen de lo alto: animal, terrenal y diabólica. Y en esas 3 sabidurías se mueve la hipocresía. Animal, ¿por qué? Porque parecen perros y gatos peleando en la iglesia. Por eso que Pablo habla a los Filipos capítulo 3 verso 2, guardaos de los perros, tienen sabiduría animal, guardaos de los malos obreros y los mutiladores del cuerpo, sabiduría animal, terrenal y diabólica. Por eso que Judas dice, hay de aquellos que siguieron el camino de Caín. Caín tenía a su hermano, pero lo mató, era un hipócrita. Porque le decía, ñañito, oye, que eres premiado,
Señor te cogió la ofrenda. Vamos, yo te invito a mi campo. Vamos a pasear en el campo. Que hermano, sí que eres bueno, que Dios eres bendecido. Cuando el hermano se dio la espalda, ¡bum!, lo mató. ¿Qué era Caín? Un hipócrita. La sabiduría que no viene de lo alto es una sabiduría animal, terrenal y diabólica, porque la de lo alto es pacífica, llena de benignidad, llena de pureza, pero la que no viene de lo alto está llena de ¿qué? De hipocresía. Y Santiago menciona que hay tres tipos de sabiduría: animal, terrenal y diabólica. Es decir, que la hipocresía se mueve en lo animal, en lo terrenal y en lo diabólico. En lo animal, porque hay hermanos que aparecen perros y gatos peleando. Y mírenlos a ellos, terminando en el culto cantan: me voy con él, me voy con él. ¿A dónde te vas a ir? Si la hipocresía, el Cristo que es lleno de amor y misericordia, Él dijo: ¡ay de vosotros, fariseos hipócritas! Cristo, que es la esencia del amor, le daba un cólico intestinal a los hipócritas. Pregunto yo, ¿habrá hipócritas en el día de hoy? ¡Qué silencio! Dele un aplauso fuerte al Señor. Dicen: desechando pues toda malicia, número 1. Número 2, todo engaño. Número 3, toda hipocresía. Número 4, toda envidia. ¿Será acaso que hay envidia? ¿Qué es envidia? Desear lo que no te pertenece, codiciar lo que nunca pudiste tener. La envidia. ¿Cómo es una persona que desarrolla la envidia dentro de sí? ¿Cuáles son sus manifestaciones? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo poder identificar a alguien que tiene envidia? Vamos a verlo. Job capítulo 5, verso 2. Rápido, me quedan exactamente 5 minutos. Job capítulo 5, verso 2. Vamos a aprender el día de hoy. Anótelo por ahí y en casa lo revisa. Job capítulo 5, verso 2. Si tiene alguien, me da un amén. Job queda antes de Salmo. Es cierto que al necio lo mata, ¿qué cosa? La ira. Y al codicioso lo consume la envidia. Santo Dios. El codicioso lo consume la envidia. Está en la casa y la hermana ve que el marido llega todos los días, apenas trae el pan de la casa, pero el vecino de al frente entra en una camioneta, se trae un televisor de 65 pulgadas y justo lo pone en la ventana para que todo aquel que vea su televisor. La mujer espera que el marido llegue y dice: ¿te das cuenta? La vecina tiene un televisor. Y todavía nosotros tenemos el televisor de la abuelita, que tenemos que comenzar a cambiar los canales con un playo. ¿Tú crees que eso es vida? Mire, ese hombre le compró un televisor y yo todavía tengo que ver en este televisor. Lo consume, ¿qué cosa? La envidia. Lo corroe. No puede ver que el otro prospera porque se enfurece. Santo Dios. Había un salmista llamado Asaf. Salmos capítulo 73 dice que él tuvo envidia de los que prosperaban. Y dijo: y por casi mis pies se deslizan. En otras palabras, poquito más y me aparto. Porque en vano me he guardado en Dios. En vano me he reservado para Dios. Si estos impíos con sus mentiras, con sus engaños se enriquecen, y yo en vano me he guardado para Dios. La envidia carcome, corroe a una persona. Pero ¿qué dice Pedro? Que tenemos que desechar toda envidia. Salmos capítulo 73, vamos a ver lo que le acabo de mencionar, el verso número 3. ¿Qué dice Salmo 73, 3? Asaf escribe este salmo, pero también él describe que casi se aparta, pero también él describe que pudo entender cuál era el fin de todos aquellos que prosperaban fuera de la gracia de Dios.
Porque hay dos tipos de prosperidad, la prosperidad de Dios y la prosperidad que el diablo da. Hay que ver cuándo alguien es prosperado y de qué manera es prosperado. ¿Tiene Salmo 73:3? Porque tuve envidia, mire, un ministro de Dios, un adorador, un siervo de Dios, mire lo que dice. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y dirá, mira, mi vecina tenía casa de caña, ahora una casa de cemento, porcelanato, perro hasta de marca. Yo tengo ese perro cholo que hasta sarna le cae. Ni un pinche perro puedo tener. ¿Verdad que sí? Hasta por los perros tienen envidia ahora. Este hombre dijo, tengo envidia a causa de los arrogantes viendo la prosperidad. La prosperidad de otros genera la envidia. Y uno a la larga dice, pero ¿quién me mandó a meter la pata con este vago de mi marido? Y lo peor de todo, que miran al marido de al frente y dice, ¿quién creyera de yo de joven? Ese hombre me tiraba a los perros. ¿Y cómo metí la pata con este? ¿Ah? La envidia. ¿Usted cree que hay envidia o no hay envidia? Gracias a Dios que aquí no existe eso. Salmos 37:1. Salmos capítulo 37, verso 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. No tengas envidia. Tal vez ellos tienen carro, televisor, pero hay que ver cómo los tuvieron. Pero usted tiene que ser como David, pacientemente esperé yo en Jehová. Que en paciencia Dios te llegue a dar cosas que tal vez los otros lo tienen fácilmente. Porque sépase bien que cuando el diablo te prospera, el diablo te da, pero el diablo te lo quita. Pero qué importante que cuando Dios te da, no hay diablo que te lo pueda quitar. Dele un aplauso fuerte al que vive. Salmo 106:16. Anótelo por ahí, yo lo voy a darle lectura porque quiero aprovechar, darle algunos textos más. Salmo 106, verso 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento contra Aarón, el santo de Jehová. ¿Quién tuvo envidia? Coré, Datán y Abiram, 3 líderes que no pudieron vivir bajo el liderazgo de Moisés, porque esos 3 le tenían envidia. Y hay gente que cada vez que Dios te use, te van a tener envidia. Y te lo vas a ganar de gratis esos enemigos. Porque ellos no resisten que Dios te use a ti. Porque ellos todavía Dios no los puede usar. Y lo peor de todo, que te conocieron cuando tú no tenías a Cristo. Ellos no te reconocen. ¿Verdad? Hay gente que de pronto te ve y te dice, oye, pero flaco, ya eres ministro. Sí, yo también tengo a Cristo. Y te tutean, nunca te reconocen el ministerio. ¿Por qué no reconocen tu ministerio? Sencillo. Porque ellos te tienen. Proverbios 14:30. Proverbios 14:30. Sabe que la envidia produce hasta enfermedad. La envidia produce enfermedad. Y vamos a ver qué tipo de enfermedad. Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia carcoma. Cuando alguien te dice, oye, órame porque me duelen los huesos. No sé, pero me están doliendo los huesos. ¿Puedes orar por mí? ¿Ah? Ay, pastor, ya de ahora en adelante, así me duelen los huesos, yo no le voy a decir que me ore. Proverbios 23:17. Proverbios capítulo 23, verso 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores.
Ojo, que no dice pescadores, sino pecadores. No tengas envidia de los pecadores. Antes, persevera en el temor a Jehová todo el tiempo. No mires cómo el impío es prosperado. No te desanimes. Jesús le dijo, para que tú no tengas envidia, dijo, no hagas tesoro en la tierra. No mires al que prospera siendo impío, puesto tus miradas en las cosas de arriba. Porque arriba tendrás prosperidad y no habrá nadie que te robe, ni las cosas se destruyan como orín o polilla. Arriba no entra el ladrón, orín y polilla. Arriba hay prosperidad para siempre. Así que Dios tiene preparado una morada para ustedes de primera calidad. No envidien casa ajena, porque Dios tiene una mansión para cada uno de ustedes. ¿Cuántos alaban a Dios? Mire, ahí está mi esposa, casi vamos a llevar 30 años de matrimonio. Hace 4 o 5 años atrás recién tuvimos nuestra propia casa. Más de 20 y pico de años. Nosotros sufrimos. Vivimos en casa de caña, después de tabla y después de piso de tierra, porque así era cuando llegó el relleno. Y no me ponga cara de pelucón usted. Cuando vino el relleno y rellenaron en manglar, usted rapidita puso cerámica ahí. Se haga que ahí el piso era de tierra. ¿O no era así? Usted barría tierra. Usted sacaba las piedritas ahí. Y de tanto caminar ese piso de tierra, vea, bien compactado. Ese era el piso que usted tuvo que caminar. Pero uno siempre esperando en Dios. Nunca haciéndole daño a nadie. Usted esperó en Dios. Y Dios tarde o temprano tuvo que visitarte. No tuviste bicicleta de infancia, ahora por lo menos tienes una moto. Porque tus padres no tuvieron, pero ahora Dios prosperó la obra de tus manos. Y pudiste tener ahora básicamente lo que nunca pudiste tener. Porque tenemos que ser pacientes y esperar que Dios prospere nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Proverbio 24:19. No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Proverbio 27:4. Proverbio 27:4. Cruel es la ira, impetuoso es el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Vuelvo y repito, hasta los grandes hombres de Dios fueron arrastrados por la envidia. No dejes nunca que la envidia mueva tu corazón, ¿verdad? Procura que particularmente tu corazón esté puesto en Dios. Eclesiastés, capítulo 4, verso 4. Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia. Repito nuevamente. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta, ¿qué cosa? La envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Todo lo que tú hagas y con paciencia lo logres hacer y terminas con excelencia, mañana va a despertar envidia. Y eso produce aflicción del corazón. Eclesiastés 9:6. Eclesiastés 9:6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo que se hace debajo del sol. La envidia nunca te dejará tranquilo, solo el día que te mueras. Pero si tú sabes que tienes envidia, ¿qué dice Pedro? Tenemos que hacer con la envidia. ¿Qué cosa? Desecharla. Y usted sabe que cuando eso comienza a golpear tu corazón, deséchalo. Una cosa es desear, otra cosa es codiciar. Una cosa es tener un buen deseo, otra cosa es tener envidia. Porque vemos ese artículo que tiene la persona que pronto te despertó la envidia, un celular. Míralo, es moderno. El otro le dice, pero hay otro mejor que ese, ¿de verdad? ¿Y cuánto vale? $1000. El que le costó a ella, 700. Ellos no quieren el celular de ella, quieren uno mejor.
quieren superarlo. Si usted se da cuenta que esa envidia que quiere golpear su corazón, deséchelo. Deséchelo. Porque es el diablo que te quiere destruir para que tú te puedas quedar. Tenemos que desechar todo tipo de envidia. Isaías capítulo 11, verso 13. Y se disparará la envidia de Efraín. Isaías 11, 13. Se disparará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Verso 11 del capítulo 26 de Isaías. Isaías capítulo 26, verso 11. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán el fin y se avergonzarán. Los que envidian a tu pueblo y tus enemigos, fuego los consumirá. La envidia. Ezequiel 31:9. Ezequiel 31:9. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas y todos los árboles de Edén que estaban en el huerto de Dios tuvieron de él envidia. Mateo capítulo 20, verso 15. Anótelo porque no voy a parar, porque si no paro no llego. Mateo 20, 15. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Ahora la bondad también produce envidia. Mateo 27, 18. Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Ahora, ¿por qué entregaron a Jesús? Porque todos ellos le tenían. Marcos 7:22. Marcos 7:22. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. ¿Qué dice luego? ¿Qué dice? Todo esto, estas maldades. ¿De dónde cree que usted sale todo eso? Del corazón. Marcos capítulo 15, verso 10. Marcos 15, 10. Porque conocida que por la envidia le habían entregado los principales sacerdotes. La envidia de liderazgo, la envidia ministerial, la envidia de las buenas acciones que producía Cristo, hicieron que lo entregue. El libro de Hechos capítulo 7, verso 9. Los patriarcas, Hechos 7, 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. Pero Dios estaba con él. ¿Qué hace la envidia? No solamente te entrega, te traiciona, sino también que te venden. Los hermanos de José, ¿qué hicieron con José? Lo que produce la envidia. Romanos capítulo 1, verso 29. Romanos capítulo 1, verso 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contienda, engaños y maldades. Cuando el hombre se aleja de Dios, se llena de todo este tipo de situaciones. Romanos 13, 13. Romanos capítulo 13, verso 13. Además, como en el día, como de día, honestamente, no en glotonería, en borrachera, no en lujuria y lascivia, no contiendas ni envidia. Tiene que vivir una vida íntegra en el Señor. Primera de Corintios 13, 4. Primera de Corintios capítulo 13, verso 4. ¿Cómo debe de ser el sentimiento de un verdadero hijo de Dios? Primera de Corintios 13, 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor, ¿qué dice? No tiene envidia. ¿El amor qué dice? Pero primero, ¿qué no tiene? Envidia. El amor no tiene. Si usted tiene a su esposo y lo tiene barrigón, no le diga, oye, pero mira como el vecino al frente, haz ejercicio, saca esa barriga.
El amor no tiene, con barriga y todo, quiéralo. ¿Verdad que sí? Arréglate esa nariz para que te veas bonito. Mira, el de al frente se arregla. El amor no tiene envidia. Con esa barriga, con esa nariz, con ese pelo. Algunos tienen pelo, otros no tienen pelo. Uy, como ese es el rincón de los pelados, ¿no? Pues hay dos ahí. Ya le digo, tómense un poquito de resina en el ayuno, eso es bueno. Ya sabe lo que es resina, ¿no? Resignación. Porque ya se fueron, son unos ingratos. Ustedes no tengan envidia a los que tienen pelo, ni tampoco yo voy a tener envidia de ustedes. Como que se pusieron de acuerdo. No, si hubo un hombre lleno del espíritu de poder llamado Eliseo. Dice que Eliseo era calvo, pero Dios lo usaba. Tanta unción que se le cayó el pelo al hombre, ¿no? Pero se ría. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 20. No le amamos en el Señor, no es bullying por si acaso. Porque ahora hay que cuidarse de la Constitución. Te pueden mandar a la cárcel por discriminación, por delito de odio. Con amor, ¿no? Por si acaso. Segunda de Corintios 12, 20. Pues me temo que cuando llegué no hallé tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no quieres, que haya entre vosotros contienda, envidia, ira, divisiones, maldicencia, murmuraciones, soberbia, desorden. Mire, Pablo encuentra una iglesia así. Y yo me imagino que una iglesia así, quien pastorea es el diablo. Pablo se va y cuando regresa encuentra esa iglesia así, llena de contienda, de envidias, de ira, divisiones, maldicencia, murmuraciones, soberbia y desórdenes. Pablo había fundado una iglesia en el temor y cuando regresa encuentra una iglesia desordenada. Gálatas capítulo 5, verso 21. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas, acerca de la cual os amonezco, como ya os dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las envidias hacen que usted no vaya al cielo, sino al infierno. Por lo tanto, si usted detecta todo tipo de envidia, ¿qué tenemos que hacerla? Desecharla. Gálatas 5:26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Filipenses 1:15. Algunas a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, y otros de buena voluntad. Repito, Filipenses 1:15. Qué pena que exista gente que predique por envidia. Primera de Timoteo 6:4. Estando envanecidos, nada saben y deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia y malas sospechas. Tito 3:3. Porque nosotros también erramos en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia, deleite de diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la vida cuando no teníamos a Cristo. Pero ahora, dice Pedro, desechando toda envidia. Santiago 4:2, y con esto termino. Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis. Matad y arder de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no podéis. La envidia. Hay gente que tiene envidia. ¿Cómo quisiera ser flaca como la de allá? ¿Cómo quisiera ser alta y soy patucha? ¿Cómo quisiera tener esa cara y no la tengo? Envidia. La envidia corrompe. Usted tiene que entender que la envidia no hereda en el reino de Dios. Usted no envidia a nadie. Si Dios está usando a tu hermana o a un miembro de tu familia, gózate. No tengas envidia de ellos.
Porque llegará un momento que Dios puede usarte 2 veces mejor que esa persona. Pero tienes que ser paciente y esperar en Dios. Porque dice que a cada uno se nos es repartida una medida de fe conforme al don de Cristo. Pero llega un momento que ese don se tiene que manifestar las veces que tú saques de ti toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y toda envidia. Porque aquello hará que la gloria de Dios se manifieste. Dele un aplauso fuerte al que vive en esta hora. Qué saludable escuchar estos temas que harán que tú puedas caminar de otra manera. Tal vez vivías en una hipocresía, fingiendo ser cristiano, luchando. Ser cristiano es otra cosa, pero fingiendo ser cristiano, eso se llama hipocresía. Porque hay que reconocer que delante de Dios no lo podemos engañar. ¿Por qué entonces tengo que engañar a la gente diciendo que yo soy cristiano? Una cosa es procurar agradar a Dios, otra cosa es fingir que estamos agradando a Dios. Y Dios no ve con buen ojo a lo hipócrita. Es más, es una de las cosas por las cuales Dios se irrita y dice, ¡ay de los hipócritas! Lo que le produce náusea a Dios son los hipócritas. ¿Verdad? Tenemos que desechar la hipocresía, pero también toda envidia. Amado, no se enoje conmigo. Efesios 4:11 dice que los ministros o los ministerios fueron llamados por Dios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y si estoy aquí es para corregir lo incorrecto, enderezar lo torcido, limpiar lo que está sucio. Al fin y al cabo, para que usted pueda un día subir hasta la patria celestial. Dele un aplauso y nos ponemos de pie en esta hora.